y las ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Recibimos a Santiago Polop en la mañana, así son las cosas. Hola Santi, ¿cómo va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Todo bien? Buen día. Muy bien. El tema de hoy, filosofía zombie, que no es su caso. No sé, tal vez podría serlo, ¿no? Bueno, ¿Por qué no? Lo escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias. Bueno, en el cine, en los cómics, en la literatura, en la música, en los videojuegos, en la televisión y hasta en marchas, los zombies, podríamos decir, están entre nosotros. Ahora bien, ¿en qué medida este tema, los zombies, pueden constituir un ámbito para la reflexión filosófica? La filosofía, lo hemos dicho ya, constituye la posibilidad de pensar el sujeto que somos, lo cual supone sabernos construcciones múltiples, sea por lo que creemos verdad o como incluso parte de la realidad. Es decir, el asunto no es si los zombies efectivamente existen. Lo que es relevante es que múltiples relatos en torno a este tema efectivamente sí existen y que hacen cosas, por lo tanto, con su narrativa y con los sujetos que la leen. La cuestión muda entonces a qué vienen a significar tantos zombies y qué pretenden de nosotros, además del cerebro, o qué sujeto se construye o se proyecta con el arquetipo zombie en nuestro tiempo. Vamos por parte, creo que hay varias cosas interesantes para pensar acá. ¿De dónde vienen los zombies? El origen del mito zombie viene de algunas islas centroamericanas, en particular de Haití, a partir del siglo XIX, mediados, fines del siglo XIX. Está asociado a prácticas rituales del vudú, devenidas de ese sincretismo religioso que se genera entre el cristianismo y la población negra africana, importada a la fuerza como esclavos desde los siglos XVII y XVIII por las potencias europeas, en particular Francia, para contar con mano de obra en las plantaciones de azúcar. No es menor el dato de que la demonización de Haití y de su población ocurriera justamente a partir de la Revolución Esclava, que ocurre en este país después de la Revolución Francesa, entre 1791 y 1804, que fue de hecho la primera revolución de América. Puede leerse esa negativización de su población como el efecto de ansiedad que va a generar la revuelta de la negritud contra el patronazgo esclavista y opresor. De hecho, la primera película de zombies, llamada White Zombie, es del año 1932, justo en el tiempo en el que los Estados Unidos se retiraban de lo que llamaron una misión civilizadora en la isla. En aquel film, protagonizado por Bela Lugosi, la trama va a girar en torno a un embrujo que el dueño de una plantación ejecuta sobre la población para contar con una masa de trabajadores totalmente sometida sin ningún tipo de voluntad. El giro aquí es clave. Los zombificados son entonces los otrora revolucionarios, de modo tal que abandonan todo ánimo de lucha o de rebelión contra sus condiciones de vida. Tampoco es casual que el film refleje un estado de época, 1932, el film, en el que los trabajadores de Occidente se organizaban en ese tiempo, se sindicalizaban, ¿no? Se organizaban para disputarle al capital la violencia de la extracción de la riqueza producida por el trabajo. Hollywood es siempre un productor y un reflejo de ideologías dominantes, no habría que olvidarlo. Zombie es una palabra, la palabra zombie es una palabra que en sus diversas mezclas refiere algo así como al cuerpo sin alma, que vuelve a la vida como un no muerto, ni vivo ni muerto, una figura intermedia, a mitad de camino. Curiosamente, ¿no? Figura, por ejemplo, que usó el dictador argentino Videla. Nos dijo, los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Una figura intermedia, por lo tanto, a la que le cabe cualquier cosa. De hecho, hay una película que se llama El regreso de los muertos vivos. Exactamente. ¿No? Vamos a hablar de esa película. En la mitología original vudú, que refleja la película de 1932, esa que mencionaba antes, White Zombie, el sujeto zombie es una voluntad sometida por quien la revive, ¿no? La revive como no muerto. La voluntad sometida supone aquí la total pérdida de la soberanía sobre el acto o el conocimiento de la acción. De allí la visión del zombi como un ente idiota sobre el cual no cabe culpa por su sometimiento a muerte.
Justamente fue el discurso, con pretensión incluso de filosofía, que se enunciaba o se enuncia desde las metrópolis sobre las poblaciones colonializadas para justificar la defensa de cierta humanidad, ¿no? O de la civilización en contra de la barbarie, ya que estaba justamente el tema recién con lo que mencionabas sobre el tema de Río Cuarto, para protegerse contra la horda negra o la horda salvaje o la horda india o la horda aborigen o la horda trabajadora o etcétera. En la visión de buena parte de los discursos liberales del siglo XIX, XX y XXI, distintos sujetos son desubjetivados, es decir, sindicados como seres sin voluntad propia, por lo tanto habría que decidir por ellos, o por los cuales habría que decidir. Las sucesivas transformaciones zombies siguen la estela de la ansiedad que genera las clases dominantes, la potencial tal vez revolución de los que, en su lógica, apenas tienen o deberían tener el impulso de continuar viviendo y que, no obstante, por su cantidad amenazan la forma de vida de estos sujetos o clases o ámbitos dominantes de nuestra cultura. Una mutación clave en el discurso zombie ocurre a fines de los años 60 con la película de George Romero, La noche de los muertos vivos. Allí aparece un elemento nuevo en los no muertos, que es el impulso irrefrenable por la ingesta de cerebros y o carne de los vivos. El deseo de consumo de aquello que por naturaleza no les pertenece habilita entonces la guerra total. De pequeños grupos marginales sin organización, la evolución zombie llega a nuestros días incluso con lo que serían los casos más serios para esa ansiedad, que es la organización política zombie en ejércitos que planean cruzar todas las barreras de la civilización y tomar aquello que les es negado. Películas, por ejemplo, que han salido ahora en plataformas, ¿no?, que se llaman El ejército de los zombies. La organización y la conciencia de clase zombie aparece para el género como el máximo terror y amenaza, ¿no? Ejércitos, digo, en estas nuevas películas de zombies, los zombies ya se organizan, se jerarquizan, ¿no? Hay un jefe, hay subordinados, hay planes de ataque, está todo, digamos, ¿no? Y eso me parece, ¿no?, que para la industria es el máximo terror. Por lo tanto, se habilita, ¿sí?, a la construcción de muros cada vez más altos y a violencias militares, digamos, totales y de gran escala. La pregunta es, ¿seguimos hablando de películas o de inmigración indeseable, de guerras preventivas en formas de bombas o de mecanismos de alienación que eviten comprender las condiciones forzadas de vida en esta nuestra efectiva realidad? Hegel, un filósofo moderno, sostenía que somos sujetos de hábitos. Habituado significa también alienado, ordenado conforme a una rutina automatizada. Esa idea, va a decir Slavoj Žižek, un lector de Hegel, sugiere que en el nivel más elemental de la identidad humana todos somos zombies. Esa habitualidad es la base, es el grado cero de nuestra inhumanidad y dice, encontrar un zombie no supone el shock de encontrar una entidad extraña, sino el terror de enfrentarse al fundamento denegado de nuestra propia humanidad. Es decir, ¿qué significa esto? Ese comportamiento ciego es la base material de los hábitos, es, no obstante, la condición misma del ejercicio de la libertad. Es decir, el ejercicio de la libertad ocurre cuando nos podemos apropiar de nuestros hábitos y comprenderlos y significarlos y ponerlos, digamos, en caja, ordenar a qué responden, digamos, ¿no? Esto, creo, es exactamente lo que se teme de las hordas inhumanizadas del mundo, que sean capaces de construir ese mapa cognitivo que les posibilite reordenar el mapa de lo real. Para evitar este proceso, dice otro filósofo, Roberto Espósito, italiano que las sociedades desarrollaron y desarrollan estrategias de inmunización contra aquellos que temen. Desde la supresión de poblaciones, ¿no?, o los muros fronterizos, o los muros y alambrados de los barrios privados que vienen a protegerse frente a otras hordas, hasta las formas más finas de la alienación inducida, segmentando lo que se ve o lo que debe ser visto por los no muertos en redes sociales o medios de comunicación. De la posición de White Zombie al enojo antipolítico, la vocación es perforar la posibilidad de que la voluntad pueda advertir la dimensión real del sometimiento. Como el deseo de las hordas, no obstante, es el mismo del que aquellos que viven dentro de los muros, es decir, esas hordas que desean consumo en este mundo, digamos, de capital, desean la vida buena, desean el confort, ¿no? La estrategia de inmunización actual hoy parece ser la antipolítica, que es eliminar en esos sujetos la disputa por el poder, por considerar o por introyectar que en definitiva todos son iguales o todos serían lo mismo, ¿no?
Entonces, ¿pero por qué? ¿Para qué hacer esto? Para que la voluntad de los no muertos solo siga ese impulso habitual e irrefrenable de nuestro tiempo al trabajo en la gran plantación global, podríamos pensar. Un deseo que se reduzca a la producción individual y no a la transformación colectiva de una estructura que es deshumanizante, criminal y que conduce a la catástrofe global con o sin virus mediante. Por supuesto que las estrategias de inmunización suponen también, incluso, la integración falsa de quienes sustancialmente pertenecen o pertenecemos a la horda. Esa es la visión multiculturalista que se pueden ver en las actuales películas zombie de Disney. Digo porque la viví con mis hijas pequeñas hace unos días, ¿no? En las que los zombies han abandonado el impulso a la ingesta de carne y coexisten con su deformidad con humanos, en tanto y en cuanto, por supuesto, no sean verdaderamente zombies. Es decir, que no pretendan revolucionar nada y que sean integrados a un modo de vida superior del cual solo participan estos nuevos zombies tangencialmente. Es decir, como podría decir tal vez Zizek, zombies sin zombicidades, ¿no? Es decir, como el chocolate sin azúcar, el café sin cafeína, la cerveza sin alcohol o el peronismo sin peronismo que defienden los schiarettistas en Córdoba. Tal vez, solo tal vez, habría que leer la extensión de la narrativa zombie como una proyección del miedo y la ansiedad que generan el discurso que hegemoniza nuestra cultura, la extensión de la deshumanización que lleva a cabo. Y como parte de un trabajo grosero y fino al mismo tiempo sobre la posible revolución de los que aún no muertos queremos otra vida. Parece ajeno hablar en serio de zombies, pero como decía Horacio en sus viejas sátiras, en latín él decía quid rides, mutato nomine de te fabula narratur. ¿De qué te ríes? Si mudamos los nombres, de ti habla la fábula. La fábula de los zombies tal vez entonces hable de nosotros. Dejo el silencio para que piensen, porque es un espacio excepcional el que nos acaba de regalar Santiago Polón. Y pensaba cuando te escuchaba cómo la cultura se ha encargado de hacer aceptable la idea del zombie en la caracterización semática del uso vulgar. ¿A quién se le aplica el término zombie? Al que actúa sin pensar. Exacto. ¿No? Exacto. Es un zombie, actúa sin pensar. Y es exactamente lo contrario. Los zombies lo que están es el grito desesperado de un cambio. Exacto, que tiene Haití en la misma lógica. No fue el primer país que intentó, porque todavía no lo ha conseguido, eliminar la esclavitud, y es el que más la padece. Exacto, ¿no? El castigo sobre Haití por haber intentado, digamos, ¿no?, la revolución, esa primera revolución en América, es atroz y lo sigue siendo, digamos, ¿no? Es un país permanentemente sometido. Incluso Haití, fíjate la particularidad, tuvo que pagar a los franceses, ¿no?, una deuda, es decir, le cobraron los franceses la rebelión y la terminó de pagar recién en el 1950. Es decir, tenía como confiscado, digamos, ¿no?, su pago, su producto bruto interno, ¿no?, para pagarle a los franceses el error de haberse rebelado, digamos, ¿no? Es un experimento de la humanidad esa, la isla española, en donde conviven República Dominicana y Haití. Por una línea, es como si aquí trazáramos una línea. Ni siquiera por un río, no hay un río que lo separe a República Dominicana y Haití. En una misma isla hay una línea, como si aquí trazáramos una línea en la calle, vamos a poner, Estados Unidos, en Banda Norte, o pongamos una del centro para que la referencien mejor, en San Martín. Y como si en calle San Martín, continuidad de la Belgrano, de allí hacia el sur, fuera todo problema, carencia, insuficiencia, inconveniente, y de San Martín hacia el norte todo un mundo feliz. Exacto. El del turismo, las inversiones. De este lado está República Dominicana, del otro lado está Haití. Los dominicanos odian a los haitianos. ¿Por qué? Porque se rebelan a las imposiciones que los dominicanos aceptan pasivamente. ¿Cuáles son esas imposiciones? Bueno, trabajar para las grandes cadenas hoteleras por 2 mangos, conformarse con vivir hacinados adentro de los hoteles y arreglate con la comida que te doy. Sí, es un y los mundo... haitianos no quieren eso.
Es un mundo en el que la rebelión sobre la habitualidad, digamos, ¿no? Está penada, o sea, va a ser siempre penada rebelarse a ciertos hábitos. Y creo que las estrategias, digamos, ¿no? Actuales, la zombificación pasa por generar cierta habitualidad, digamos, ¿no? A las asimetrías del poder, digamos, ¿no? Habituarse, por ejemplo, hoy o ayer que la Corte Suprema, digamos, de Justicia decía la política de nuestro país, digamos, ¿no? La zombificación de aquellos que no cuestionan, digamos, el orden de los hábitos, de cómo está distribuido el poder, la riqueza en el mundo. Vos hace un rato hablabas de lo que han desarrollado, digamos, ¿no? La riqueza en este último año las grandes empresas de Argentina, ¿no? Y esa pregunta, pero la plata, ¿por qué no falta plata? ¿Que no llego? Digo, esa plata ha sido transferida de un modo absolutamente violento, ¿no? De los ámbitos del trabajo hacia muy pocos sectores. Pero cuando vos decías también algo, ¿no? Cuando uno quiere cuestionar esos sectores, los mismos que la sufren salen a defender esos sectores. No, que no toquen la Corte, que no, que es los guardianes de la República, no, que no van a ir por los impuestos a las grandes empresas, que controlar a las grandes empresas. Digo, la misma gente que padece, digamos, ¿no? Los efectos de ese poder son los que salen a la defensa, porque hay una habitualidad en eso. Y eso es lo que decía Siseko, lo que decía Hegel, en realidad, que es lo que marca la libertad del sujeto. El sujeto se libera, ¿no? Cuando rompe la habitualidad. Le dice Laura, excelente, Santiago, aplausos de pie. Bueno, nosotros también nos sumamos. Gracias, Santi. Gracias.